Rosario, tenemos la tapa de Para que sepas de hoy, está sentada acompañándonos y es socialista, es estoica, nos está escuchándonos pacientemente Mónica Fein, que fue intendente de Rosario, que es presidenta del Partido Socialista, que es diputada nacional y que sabe del tema, este tema que es la inseguridad, el crimen organizado en nuestra querida ciudad de Rosario, y jugando un poco negativamente con las palabras desde un punto de vista negro, una foto de gendarmes en barrios populares, marginales. Rosario nunca estuvo tan lejos, de la seguridad, de la calma, algunos dicen que de Dios. Guerra narco y grieta política. Esta es la tapa de PQS de hoy. ¿Qué está sucediendo en Rosario? ¿Qué sucedió en el día de hoy? Después de varias postergaciones, empezó el juicio a uno de los capomafia más importantes, que se llama de Rosario, más poderoso, que se llama Máximo, le dicen el Viejo, y se llama Cantero de apellido. Mientras este juicio empezaba, los dos fiscales fueron amenazados, incluso amenazados de muerte. A este hombre que les cuento se lo acusa, entre otras cosas, de ser el jefe de un verdadero ejército armado que hace todo tipo de acciones violentas y a los tiros, desde agresiones, vendetas, marcadas de casas y de domicilios, etcétera, etcétera. Y los dos fiscales terminaron amenazados. Vemos un pequeño informe y ya nos vamos a hablar con Mónica Fein. Una seguidilla de asesinatos. Por favor, llamen una ambulancia urgente. Ay, Dios mío. Lo notamos como un hecho extremo que, pese a que se inscribe en una trama criminal vinculada a los monos, nos pareció algo significativo y un intento de generar conmoción dentro de la ciudad. Pero, ¿qué le da 2 lucas para que le tire a la pared, boludo? Le doy 1 luca, le doy. Encima te la voy a pasar ahora. Dale, 2 lucas, Alan. En este caso no era un aviso contra la justicia provincial, sino contra la justicia federal. Más de un homicidio por día en la última quincena, casi 100 en lo que va del año. Veías la síntesis de lo que ocurre en Rosario hoy. El presidente de la Nación se acordó con el gobernador Perotti el envío de 300 nuevos gendarmes allá. Ya confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que están yendo. En octubre habían ido 575 gendarmes ya recibidos por el propio gobernador. La situación no para. Gracias por estar acompañándonos, Mónica. Vamos a hacer un resumen de lo que está sucediendo con nuestro especialista en temas judiciales, que es Martín Angulo, que tiene muchísima información al respecto. Algo, Eddie. Sí. No soy especialista en la materia, pero me acuerdo que cuando se había desarmado la banda de los monos, había una ilusión y expectativa de que se había culminado con el dominio del narcotráfico, porque es un dominio territorial, casi una suerte de Colombia dentro de nuestro país. Parecía que esa ilusión, que estaba tan cerca de lograrse, se desarmó. Entonces, lo primero que me interesa, Martín, es ¿qué pasó? Porque esa era la banda que dominaba. Parecía que caía esa banda y que se terminaba con esta, que había sido una década, Mónica, no sé si corregime, sino una década de dominio de narcotráfico en esta ciudad. ¿Qué pasó después de eso? Mira, los que conocen de cerca el lugar cuentan que hoy el principal problema no es el narcotráfico, como era tal vez hace una década. El problema es lo que dejó el narcotráfico. ¿Y qué dejó el narcotráfico? Sicarios, la disputa territorial por otros negocios, los famosos cobros de peaje. Hubo casos de comerciantes que han contado que hay bandas criminales que le van a pedir plata para no hacerles nada. ¿Sí? Digo, para... Si no me pagaste, reviento. Si no me pagaste, reviento, exactamente. Y el gran problema queda, tal vez hoy, en estas circunstancias. Y con mucha violencia. En Rosario pasaron cosas que no pasaron nunca en el país. Rosario vivió, creo yo, uno de los hechos más graves desde el regreso a la democracia, que fue que le balearon la casa al gobernador, Antonio Bonfatti. Digo, no hay
caso similar, como que le hayan baleado la casa a un gobernador. La investigación judicial puntualmente por ese hecho nunca llegó a dar con quienes lo hicieron, pero no hay dudas que tenía que ver con el narcotráfico porque fue en el momento más complicado de la lucha contra los monos. En Rosario se balearon edificios judiciales, se balearon casas de jueces y de fiscales. Es como si mañana acá un auto para en la puerta de Comodoro Pi o en la puerta del Palacio de Tribunales, bajan 3 personas y empiezan a los tiros. Eso pasó en Rosario. Y sigue pasando, porque vos... Los fiscales viven con medidas extremas de seguridad, algunos de ellos sin ver a la familia durante largos periodos. Vos hoy contabas que en el inicio del juicio los 2 fiscales fueron amenazados. Maxi Cantero, el jefe de los monos, en un juicio oral y público frente al tribunal, frente a los fiscales, frente a los medios que lo cubrían cuando le preguntaron cuál era su profesión, dijo contratos sicarios para matar jueces. Frente al tribunal, contratos sicarios para matar jueces. Hay varios puntos también importantes y ahora vamos a destacar uno de por qué pasan estas cosas. Rosario tenía un jefe de drogas peligrosas que se llama Alejandro Durueta. Fue condenado por ser cómplice al narcotráfico. Claro, la convivencia de los distintos poderes que deberían poner al límite. Jefe de los monos, en una de las celdas, en un penal de máxima seguridad en la que estuvo detenido, le encontraron un teléfono fijo que iba desde uno de los despachos de los directores, desde donde organizaba secuestros, el ataque a estos edificios judiciales y a la casa Más de que una jueces celda y era una fiscales. oficina VIP. Entonces vos tenés a parte del Estado que, por acción o por omisión, termina siendo cómplice de lo que está ocurriendo en Rosario. Y hay un dato que me parece importante destacar porque ahí donde ves a un Estado bobo, ineficiente, que no colabora, que tiene que ver con lo que pasa con la justicia. El narcotráfico lo investiga la justicia federal, ¿sí? Es un delito especial, como otros delitos de crimen organizado. Secuestro, narcotráfico, trata de personas. En cada provincia hay una justicia federal que se carga específicamente de estos hechos. En Rosario hay una justicia federal. Y mira este dato. El 40% de los cargos de jueces y fiscales que tienen que investigar y juzgar al narcotráfico están vacantes. Acá Mónica Fein dice que sí con la cabeza, la estamos, ¿Pero la por estamos qué, viendo. Mónica, De los ¿por qué 20 están vacantes? A ver, ¿qué pasa, digo? ¿Dónde tiene que estar los además, lugares? te voy a indignar más. ¿Te indigno ver. un poco más? Dale. La Cámara Federal de Rosario tiene 2 salas, ¿sí? En cada sala tiene que haber 3 jueces. Hoy en cada sala hay 2 jueces. ¿Sabés desde cuándo esos otros 2 lugares que están vacantes están con posibilidades de cubrirse? Pero de cubrirse, ¿eh? Ya están todo para que asuman 2 personas. Marzo del 2018. Desde el 2018 4 años. hasta hoy está la posibilidad de cubrirse ese cargo y el Poder Ejecutivo y el Senado no lo hacen. ¿Cuál es la justificación oficial? ¿Cuál es el argumento que dan para explicar semejante vacío? No hay. Primero No hay. porque Entonces, nadie se lo pregunta. ni Pero siquiera entra una excusa. yo te lo voy a Pero contestar. esto es Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura Claro. ya hizo el concurso, ya lo hizo, Claro. lo terminó. Está en el Poder Ejecutivo, ahora depende del Poder Ejecutivo y del Senado. La disputa es, la explicación que nadie te va a dar es que los cargos de jueces federales se cambian políticamente entre el oficialismo y la oposición y que no hay un acuerdo hoy para aprobar esto. Hablando de esto y de política, la semana que viene va a haber un evento ahí donde la Corte Suprema se supone que va a apoyar al Poder La Judicial. semana que viene va a haber un gesto de la justicia muy fuerte con Rosario. Los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación van a estar el jueves que viene en Rosario. Hay una asociación de jueces federales que organiza un congreso para hablar sobre narcotráfico. Bueno, los 4 jueces de la Corte van a estar presentes ahí. Que es un evento importante. Es un evento como tantos otros que hay donde se discute y se trata de tratar de llegar a buscar alguna idea académica de cómo poder combatir de manera más eficiente al narcotráfico desde la justicia. Pero el gesto de que los 4 jueces de la Corte, primero el gesto O sea, de que se haga en un Rosario. acto formal que va a tener una lectura política fuerte. Pero van a estar los 4 jueces de la Corte, va a estar el Procurador General de la Nación, que ya por separado desde hace tiempo vienen hablando de este tema, y va a haber muchos jueces federales de todo el país. De Comodoro Pi, hoy uno de ellos me decía, nos estamos organizando para ir en gran cantidad y dar un respaldo, que haya una foto, Sí, igual, una mirada perdón, de lo que está pasando. Sabe a que es muy tarde ya. Estábamos mirando los números de la cantidad de crímenes mientras Perdón. vos hablabas en el graf. Es tardísimo. Espera, vamos a darle la palabra a nuestra invitada, porque te quiero preguntar, Mónica,
¿por qué se tarda tanto en reaccionar? Es una de las ciudades más importantes de nuestro país, y no solo desde lo político, el emblema nacional de la bandera, sino también desde la economía. ¿Por qué se abandonó Rosario? Bueno, primero, Eddie y Marcela, un gusto, y quiero agregar algo a lo que recién decías. La mayoría de los que están presos y juzgados es por la justicia provincial, por asociación ilícita y asesinato. Es decir, que tarde está lo que sería narcotráfico y lavado de dinero. ¿Por qué? Por eso que decís. Porque la verdad que han dejado solo a Rosario, a Santa Fe, y además no han tomado en serio el narcotráfico. Entonces vivimos las consecuencias de tener una justicia federal de hace 40 años. Es más, nos hemos reunido todos los diputados y diputadas y senadores. Nos llamó el Poder Judicial Federal de Santa Fe para pedirnos que mediemos para que se designen nuevos jueces y fiscales y para que se aplique el sistema acusatorio también en Santa Fe. Es decir, hay un abandono en las políticas, obviamente judiciales, pero ustedes lo relataban. Después de escucharlos a ustedes hablar de esa reunión de gabinete, yo digo, un gobierno nacional que se reúne y no habla, no decide sobre la inflación, no habla sobre los problemas que está viviendo una provincia y del narcotráfico, que se expresa violentamente en Rosario, pero es un problema nacional. No dice cuáles son las prioridades. Bueno, eso es lo que vivimos, los que vivimos en una ciudad que hace mucho tiempo estamos reclamando que haya una política de Estado. Lamentablemente el ministro de Seguridad, más allá que a mí no me ofrece ninguna garantía, decide discutir o pelearse en lugar de, ¿cómo hace la Corte? Instalarse en Rosario, armar, ahora nos anuncia un comando unificado. Tuvimos comando unificado, hay que trabajar, gestionar. Y la verdad que el delito más rápido que lo que va el Estado, que está, parece que en otra cosa. Ustedes lo relataban muy bien. Parece que no ve cómo viven los rosarinos, los santafesinos, en general, en muchos barrios que están vulnerados en sus derechos, con una situación de miedo, de dificultad, y obviamente la justicia y los poderes, y en esto incorporo también al gobernador Perotti, que se alegra de 300 gendarmes en 3 turnos. Yo digo que es menos que los inspectores de tránsito que tiene Rosario. Y eso es lo que le está proponiendo el gobierno nacional a la ciudad de Rosario. A ver, ahora, está claro, ¿no? O sea, si vos tenés la cantidad de muertos que tenés, los delincuentes ostentando fuerza y ostentando palabras y provocaciones en medio de un juicio oral, si tenés vacantes vacías en el Poder Judicial y tenés la policía infiltrada, todo esto lo que dice que el problema es político, pero de acá a la China. Y yo digo, está bien, el gobierno nacional, pero no hace falta que toda la dirigencia política diga, señores, esto es una emergencia y si no nos ponemos de acuerdo en políticas de Estado de largo plazo, esto son parches que no van a resolver nada. Porque yo digo ahí, oficialismo y oposición, como que las fronteras se deshacen, ¿no? Porque acá es la sociedad y el Estado, más que la oposición y el oficialismo. No, sin duda, Eddie, es más. Nosotros... Ustedes se acuerdan que parte de la campaña de Omar Perotti fue la paz y el orden, y nosotros dijimos, no hagamos de esto un debate partidario, porque esto trasciende y además es necesario tener una política de Estado que, más allá de los que gobiernen, siente al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno local. Es fundamental una acción de política de Estado. Bueno, lamentablemente eso no se ha dado, por eso digo, se anuncia ahora un comando unificado, que sería un poco eso, que los distintos niveles de gobierno, las distintas áreas, la justicia provincial y la justicia nacional, trabajen sobre un tema. Lamentablemente esto no se está dando. Y creo, y lo digo desde un lugar que lo viví, la oposición está sentado en un Consejo de Seguridad hoy en Santa Fe donde no fue el gobernador. Bueno, claro que debe trascender las disputas partidarias. Debe ser una política de Estado porque lo está pidiendo la ciudadanía y porque mis hijos que viven en la ciudad, como mis nietos, viven en una situación de suma complejidad. Ninguno de nosotros tenemos nadie que nos custodie. Vivimos en una ciudad donde hay una gran horizontalidad, pero tenemos la mitad de los patrulleros custodiando a los fiscales o jueces federales, provinciales que están claramente llevando a juicio a estos actores. Es un despropósito. Ahora, Mónica, a mí me ha tocado a veces tener que hacer una cobertura en vivo. Estábamos haciendo un noticiero y de repente nos llaman, tenemos una periodista que cubre todo para A24 desde Rosario.
balacera en un restaurante. Y uno parecía que estaba viendo imágenes lamentables, eran reales, pero de una serie colombiana, ¿no? Y eso estaba pasando en Argentina. Y nos ha tocado entrevistar a funcionarios de distinta índole y todos se van tirando la pelota. Entonces vos escuchás que el funcionario provincial se queja de que le falta la ayuda nacional. El diputado que representa a la provincia dice lo mismo. Cuando llegás acá y le preguntas al funcionario de primera línea nacional qué es lo que se está haciendo, dice, bueno, acá fallan las leyes, hay que mejorar las leyes. Vas al Poder Legislativo y dice, no, lo que falla en realidad es la justicia. ¿Fallan todos o en realidad es la política lo que está fallando? Yo creo que en realidad falla algunos factores de la política, porque se necesita que todos estén sentados en una mesa. Obviamente la justicia federal está atrasada, esto que dice de no designar jueces. Hace 40 años tenemos los mismos jueces. Pero eso depende de la política. Sí, de la política, claramente. Por eso digo, en general la política. Discutimos quién forma el Consejo de la Magistratura y no discutimos cómo aplicamos un sistema acusatorio que dé mejor respuesta. Es problema de la política. Te lo pregunto sin filtro. Policía infiltrada por los narcos y el crimen organizado. Servicio penitenciario infiltrado. ¿La política está infiltrada por el crimen organizado en Santa Fe? Yo no creo. Rosario. A ver, primero fue en Marcos Paz, fue donde tuvo un teléfono fijo. Es decir, que es mucho más grave que circunscribir Santa Fe, ¿no? Donde tuvo un teléfono fijo. Totalmente, tenés razón. Hubo un informe del organismo de la Procuración General de la Nación que investiga el narcotráfico que marcó por lo menos 15 casos de jefes narcos que comprobados, que desde la cárcel seguían operando sus bandas. Se detectó que uno en Misiones mandó a matar, contrató un sicario brasilero para matar al juez que lo investigaba. Justamente por esa escucha se pudo detectar esto y no mataron al juez. Pero por lo menos hay 15 casos de 15 penales distintos, más o menos. De federales y nacionales. Hubo un juez que aplicó una medida, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero que se aplica en Italia, que es, en estos casos de bandas que siguen operando desde la cárcel, aplicarles medidas de seguridad extremas y distintas al resto de la población de los presos para que no sigan cometiendo delitos desde la cárcel. O sea, cuando decimos Rosario es una simplificación. Sí, es una simplificación, por eso quiero decir, se expresa con una violencia diferente, se expresa de una manera que obviamente impacta. Pero yo digo, el narcotráfico no elige una ciudad. Si alguien cree que en Rosario hay narcotráfico, Rosario se expresa de esta manera y es, por supuesto, un motivo terrible de preocupación. Pero el narcotráfico es un tema que debemos tratar en serio. Y digo en el Congreso Nacional, porque soy diputada, en serio en la política, en serio en la justicia, porque esto que está pasando no es un tema aislado. Y en muchos casos los sistemas penitenciarios son cómplices. Obvio. Nosotros hemos pedido que sacaran presos de la provincia de Santa Fe y los llevaran a otro lugar y siguen manejando desde las cárceles. Martín, Usted me perdón, preguntó una cosa. teníamos en Paraná un caso de un intendente vinculado con el... Claro, Sergio Barisco fue condenado. Acá tenés, mirá, Sergio Barisco, ex intendente de Paraná, ya fallecido, fue condenado a 5 años de prisión por ser una suerte de financista de un narcotraficante de esa ciudad. Un integrante de la política. Contamos el caso de Drueta, jefe de drogas de Santa Fe, condenado por este mismo caso. En Córdoba pasó lo mismo. Y tenés el caso de un juez, el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, Salta. Frontera con Salta, o sea, el lugar, las fronteras de Salta con Bolivia, uno de los lugares más calientes para el narcotráfico, condenado y preso por cobrar coimas a narcotraficantes. Perdón, para Mónica, que beneficiar te había interrumpido. Ahora, perdón, uno escucha todo esto, Edi. Y yo te lo pregunto a vos desde el lugar que te toca, ¿no? Vos sos diputada, no porque tengas la solución, pero ¿cómo se sale de esto? Porque pareciera que hay que sacar a todas las autoridades de toda índole y volver a reformularlo, porque si ya no se puede ni siquiera confiar en que cuando se hace justicia y hay una sentencia, el tipo que está en la cárcel queda desactivado del núcleo del mando, ¿qué le queda a la población? No hay nada que hacer. Quiero decirte que además en estos 2 años últimos, se cambiaron 9 veces el jefe de la policía de Rosario, es decir, cada 2 meses y medio. ¿9? 9 veces, es decir, que ya no hay quien responda a los mandos. Y la actual jefa... ¿Y todas las veces motivado en problemas de vínculo con la delincuencia? Todas las veces por decisión del gobernador, por distintos motivos, pero obviamente... Yo creo que es fundamental que funcione la justicia. Me alegro que la Corte vaya a dar una señal y se reúna en Rosario. ¿Vos crees que sirve eso como mensaje? Creo que es un mensaje
importante en la política. Ahora, lo que resuelve es gestionar, es sentarnos en una mesa todos, como estamos exigiendo, oposición, oficialismo, la justicia federal, la provincial, e ir más rápido que el delito. Porque mientras el Estado va lento o plantea salidas muy recortadas, como 300 gendarmes que no solucionan nada, queremos gendarmes, pero no es un tema aislado de la justicia, de las políticas sociales de inclusión, de abrir muchos barrios que están, y lo hemos hecho, y ha dado resultado. Baja la violencia cuando hay políticas sociales de inclusión y mejora, pero también cuando la justicia mete preso a los que en ese barrio ponen de rehenes a todos los vecinos de ese barrio. ¿Qué debería hacer el Parlamento Nacional con este tema, según tu visión? Bueno, en primer lugar, trabajar para que se designe, dejar de discutir en el Consejo de la Magistratura cuestiones que no son de fondo. Yo quiero buenos jueces y quiero el sistema acusatorio. Estamos trabajando todos los diputados y senadores de Santa Fe para exigir los nuevos cargos y el sistema acusatorio para Santa Fe. También creo que tenemos que exigir que el gobierno nacional y provincial y la oposición, como hace la oposición en Santa Fe, se sienten en la misma mesa. Creo que daríamos un gran mensaje si comenzamos a pensar que estos temas, como muchos otros, deben superar las grietas que hoy hay en la política. Va a ir la Corte la semana que viene, va a ir el Procurador General. Me están contando que también va a ir casi en pleno la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal que está por abajo de la Corte y que es el máximo tribunal en temas de narcotráfico. Y va a haber muchos jueces de distintos lugares del país. Y hoy alguno me decía, hay un tema con la seguridad también, porque muchos de los jueces que van a visitar Rosario la semana pasada son jueces que tuvieron las causas por narcotráfico de los monos. Así que también va a haber un llamado de atención en Rosario con o sea que va a terminar siendo un acontecimiento político, judicial, político. Una imagen importante. Quiero hacer una pregunta y reconozco que no tengo un nivel de conocimiento tan intenso sobre lo que pasa en Rosario. Preguntarte por qué Rosario y si es solo Rosario. Porque vos recién mencionaste mucho Santa Fe, pero el énfasis siempre nos llega desde las noticias de Rosario. Sí, yo quiero decir también, porque fui intendente de Rosario, que es una ciudad innovadora, maravillosa, que está ahora albergando unos Juegos Sudamericanos con 1.700 atletas, con miles de personas que están yendo y que funciona. Tiene un montón de cuestiones que ustedes conocen y que es una ciudad maravillosa. Creo que Rosario está en un lugar estratégico. Ustedes saben que está la hidrovía, las rutas nacionales, que es una ciudad que tiene un alto impacto por el desarrollo agropecuario de nuestro país y obviamente se expresa con una lucha de facciones para manejar el delito y que han quedado hechos de mucha violencia. Pero obviamente la ciudad de Santa Fe tiene cifras también muy alarmantes de violencia. Pero digo, se expresa con violencia en Santa Fe. Creo que la justicia tiene que avanzar para ver por qué los policías, hay tantos policías implicados. No, porque es interesante que no perdamos de vista que hoy a Rosario por ahí puede ser la provincia entera en un mes. No, pero es que yo quiero decir, y creo que es importante que miremos a Rosario para entender que el narcotráfico y lavado de dinero no se circunscriben a ciudades. Claro. Es un tema grave y la justicia federal debe avanzar y exigir. Y nosotros, desde la política, tenemos que tomar esto desde otro lugar, desde las reuniones de gabinete serias hasta que funcionen el Congreso, los órganos. ¿Vos crees que la Corte Suprema con este evento puede ser parte de un empuje para resolver estas cosas? Ojalá. ¿Has hablado con ellos? ¿Tenés algún contacto? No, he hablado con todos los magistrados. He ido personalmente a pararme al lado de cada magistrado cuando ha sido amenazado, sobre todo los que están en la justicia provincial, que han sido los que han llevado a cabo estos juicios. Y obviamente ustedes saben que nosotros, hablan del gobernador Bonfatti, ha sido un gobernador que justamente cuando fuimos contra los monos fue baleado su casa. Creo que hay que apoyar a aquellas personas, jueces, políticos, que realmente se jueguen para defender el bienestar de los ciudadanos. Mónica, ¿alguna vez se habló de narcosocialismo en Santa Fe? ¿Por qué? Bueno, porque Larroque y parte de este proceso del kirchnerismo era más fácil acusar al socialismo de este proceso que entender lo que significaba y usarlo como esto, el sufrimiento de una ciudad, de un pueblo, de un país para una chicana política. Lamentable. Así estamos. ¿Larroque el Cuervo, Larroque? Sí, en el Congreso de la Nación. No en cualquier lugar, en el Congreso de la Nación. Así estamos. Por eso está Rosario así, porque hay algunos que prefieren tomar esto como una chicana política en lugar de tener una política de Estado contra el narcotráfico y defender a quien viven, no a quienes gobiernan circunstancialmente. Porque eso es lo que
la política debería ser, ¿no? Pensar en la gente y no usar el dolor de una ciudad o de un pueblo para hacer una chicana política como sufrimos con el kirchnerismo. Mónica, sí, le pregunto esto como parlamentaria, digo, con el marco regulatorio actual, digo, con las leyes actuales en términos de narcotráfico, ¿cree que es posible hacer grandes transformaciones en términos de combatir? Porque la verdad que en todo el mundo el enfoque, digamos, convencional de guerra contra las bandas y de ir a descabezar las bandas, mucho resultado no ha dado para reducir la violencia. Yo creo que hay mucho para hacer en lo legislativo y tendremos que debatir los nuevos caminos a transitar. Pero creo que hoy lo que falta es decisión y gestión. No es un problema únicamente de leyes. Decisión y gestión para pacificar. No estoy diciendo que vamos a combatir el narcotráfico. Pacificar una sociedad donde se resuelven los conflictos con violencia. Y me parece que eso es gestión y decisión. Por supuesto que hay muchos temas para discutir en temas del narcotráfico, de las leyes penales, pero hoy yo diría que es decisión política, gestión, y que en la cabeza del propio gobierno nacional, el gobierno provincial y de todos los que formamos parte de la política, jerarquicemos una política de Estado para disminuir la violencia y a partir de ahí avanzar, obviamente, en las leyes que haya que cambiar. Gravísimo. Una vez más, Rosario como metáfora y como síntesis y simplificación, decía Mónica Fein, de la situación de inseguridad, crecimiento del crimen organizado en todo el país. Mónica Fein, muchas gracias, diputada nacional, presidenta del Partido Socialista. Gracias por estar en Para que Sepas. Un gusto.